¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la segunda sesión ordinaria del Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. ¿Se escucha bien? ¿Alguien puede confirmar que se escucha bien? Adelante. ¿La pantalla se alcanza a ver nítida? Afirmo. Correcto. El día de hoy vamos a platicar del contenido del diplomado. Tenemos un diplomado dentro del comité de sistemas fotovoltaicos. Vamos a platicar de manera general el contenido completo del diplomado y de manera particular el contenido temático y algo como un breve, pues una breve presentación del contenido que se daría en el módulo 1. Entonces, sin más, cierro mi cámara. Lo que me interesa es que se vea la presentación. Como les comentaba, el diplomado es de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, organizado por el Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables. Hacemos la cordial invitación que se inscriban. Para mayor información pueden escribir directo en la página de Facebook, al CIME o al teléfono. El diplomado completo consta de 10 módulos, los cuales tienen por objeto brindar los conocimientos, desarrollar las capacidades y competencias para que una persona pueda, teniendo conocimientos básicos, pueda ir enriqueciendo su acervo y su conocimiento en cuanto a los sistemas. El módulo 1 que vamos a platicar el día de hoy se le denomina el recurso solar aplicado a sistemas fotovoltaicos. Voy a mencionar brevemente porque lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Este módulo involucra la parte de conceptos, tanto de radiación solar y elementos como podrían ser los efectos de la temperatura y la irradiancia en la producción o generación de energía eléctrica. Asimismo, se ven algunas cuestiones de ángulos de sombreo, software rápido para el dimensionamiento y consideraciones para el diseño. El módulo 2, componentes del sistema fotovoltaico, involucra detalle a detalle los componentes de un sistema fotovoltaico, desde el módulo, inversor o convertidor de acondicionamiento de potencia, parte de estructuras y cableado, protecciones, etc. El módulo 3, marco legislativo, normativo y reglamentario en los sistemas fotovoltaicos interconectados, involucra desde qué debo hacer para atender una solicitud de un contrato de interconexión de un sistema interconectado residencial, qué normas debo de tomar en cuenta cuando me entregan como usuario, o qué le debo de entregar al usuario, qué normas debo de cumplir, qué reglamentos existen en México para el cumplimiento de la calidad de los sistemas. El módulo 4, sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Desde el módulo 4 al módulo 6 se le denominó básico, intermedio y avanzado. Otra forma de verlo podría ser residencial, comercial, industrial o semi-industrial.
debido a que cada uno de estos, si lo pudiéramos separar en bloques o niveles, requiere de conocimientos específicos y, y particularidades en cuanto a la configuración de los sistemas. Por eso es que se ha denominado básico, intermedio y avanzado. El módulo 7 dice sistemas fotovoltaicos con base en la NEC 2017, que vendría siendo la actualización de la parte de la actualización de la NOM 001. También resulta interesante, hay algunas particularidades y cuestiones que hay que ver a detalle respecto a esa normativa. En el módulo 8, revisión, inspección, pruebas y puesta en servicio en sistemas fotovoltaicos, se revisa toda la parte de las pruebas necesarias que se tienen que hacer a los sistemas para darles confiabilidad, el aseguramiento de la calidad, corroborar la parte del rendimiento, incluso pues en el momento de la entrega, algún dictamen que fuera necesario, pruebas de rendimiento con algún dictamen o algún documento que avale que el sistema se entregó en las condiciones óptimas. En el módulo 9, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, se revisan detalles como qué es lo que tiene que hacer un operador de un sistema fotovoltaico, desde uno, vamos a llamarle básico, hasta un sistema grande o de gran porte, de gran tamaño. Las funciones, la documentación que tiene que entregar, los procesos y procedimientos que debe de seguir, todo lo involucrado a operación y mantenimiento en los sistemas. En el módulo 10 se revisa la parte del perito en cuanto a la intervención en el procedimiento pericial y proceso judicial. Finalmente, pues todos, a lo mejor no todos van a querer ser peritos o tendrán la capacidad de ser peritos, pero es importante que conozcan, llegando a este módulo 9, que conozcan qué es lo que sigue. Es como el siguiente nivel, después de hacer un recorrido en cuanto a especializarse, pues ¿qué seguiría? Pues el siguiente paso sería hacerse perito y conocer el procedimiento pericial y el proceso judicial. ¿Bien? ¿Ya cambió la diapositiva? Todavía no. ¿Ustedes me avisan si ya cambió la diapositiva? ¿Ya? Ok, ya cambió. Ya. Gracias. Como les comentaba, la plática del día de hoy es una invitación al curso denominado Recurso Solar aplicado a sistemas fotovoltaicos, que es el módulo 1 de los 10 módulos que ahorita pasamos de manera muy ágil. Invita al Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables, tanto un servidor como un servidor, ingeniero Benjamín Israel Arroyo, y el ingeniero Roberto Vargas Sandoval, pertenecemos a COSOLMEX y por eso que aparece el logo. También aparece el logo del Colegio de Ingenieros Mecánicos. Está demasiado lento el internet. Yo ya veo otra pantalla, ahí está. En el recurso solar aplicado a sistemas fotovoltaicos módulo 1, ¿a quién va dirigido? Pues a personas interesadas en el área fotovoltaica de forma general, debido a que es un módulo, si bien introductorio, lleva su razón de ser y su fondo. También puede ser pues para profesionales y profesionistas, personal técnico y académicos interesados en el área, ingenieros de proyecto, ingenieros de procura, ingenieros de supervisión, ingenieros de dimensionamiento,
ingenieros de diseño, asesores técnico-comerciales, estudiantes y pasantes de ingenierías como podría ser en energía o energías renovables, o cualquier persona que tenga el interés de pues entender un poco más de lo que ya está trabajando. En algún curso anterior hemos tenido personal del área administrativa que la enviaron al curso por el asunto de que no sabía a qué se referían los conceptos y le sirvió bastante este módulo. Lo siguiente es presentarnos, somos los instructores. Voy a presentar primero, una disculpa Roberto, mi nombre es Benjamín Israel Arroyo Arona. Benjamín Arroyo es como el acrónimo cortito, y de profesión soy ingeniero en energía. Me desempeño en el área de energías renovables y eficiencia energética. No quisiera ahondar mucho, me he dedicado hace tiempo a la parte de la capacitación, la supervisión, diseño, dimensionamiento, evaluación de sistemas fotovoltaicos desde chiquitos hasta unos no tan chiquitos. También la parte de los estándares de competencia, el ramo de energías renovables y eficiencia energética. Soy especialista en eficiencia energética, ahorro y eficiencia de la energía. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y la especialidad la hicimos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy perito y miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Pertenezco al Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables. Roberto, si te quieres presentar, por favor. Claro que sí, Benjamín, gracias. Bueno, de igual manera, pues es muy parecida a las credenciales que tengo con Benjamín. Compartimos, ahora sí que, independientemente de la carrera de profesión, pues más que nada la especialidad. Como bien dice la presentación, soy ingeniero en mecatrónica del Tecno de Monterrey, Campus Ciudad de México. También soy especialista en ahorro y uso eficiente de la energía por la UNAM. Y bueno, desde pues 2009 que me dedico a esta área de energía renovable. Y bueno, hemos realizado proyectos pues pequeños, en su mayoría residenciales, pero también hemos hecho comerciales e industriales. Y de igual manera hemos diseñado y apoyado en el diseño de parques fotovoltaicos y también en la solución de algunos parques que ya están en funcionamiento. Entonces, pues, dentro de todos estos años de experiencia que tenemos, hemos pues integrado en estas presentaciones pues algunos casos que pues se dan en el día a día en las instalaciones fotovoltaicas y algunos temas de, pues, ¿qué puedo decir? De ampliación de sistemas, combinación de módulos, sombreos. Entonces, a pesar de que el curso tiene mucha información teórica, pues nosotros trasladamos experiencias que hemos tenido y experiencias que nos han comentado para enriquecer más este curso. Y bueno, eso es todo y voy a dejar a Benjamín para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Gracias. Sí, estaba checando el delay de diapositivas. Dentro de los objetivos generales del curso es que al término los participantes sean capaces de estimar y o cuantificar el potencial del recurso solar en la zona o lugar de México. No quiere decir que si alguien nos ve desde otra latitud, otro país, no va a aprender, ¿no? Sí, se va a llevar conocimientos para poderlo extrapolar a su región. ¿Y por qué pongo estimar y o cuantificar? Porque si yo le pusiera cuantificar, pues se tendría que medir. Y muchas veces lo que se hace a través del software es una estimación muy aproximada, pero una estimación o una cuantificación si es que se tienen datos de alguna estación meteorológica.
Otro objetivo es aplicar el recurso solar en sistemas fotovoltaicos, en el cual pues, se debe reconocer los efectos de la temperatura y la radiación sobre la generación, es decir, cómo la afectan, cómo la intervienen. Se integrarían conceptos de serie paralelo para construir arreglos sencillos y principios de dimensionamiento, partiendo de alguna necesidad específica, saber de qué tal el sistema y de ahí poderlo extrapolar. Serían los objetivos generales del curso. Y pues comenzamos a ver la parte del temario. En el primer bloque veremos algo que le denominamos el Sol, en el cual ponemos características de la radiación, el movimiento aparente, radiación solar, irradiancia y radiación, componentes de la radiación solar, instrumentos de medición, cartas de radiación solar en México, software de evaluación de potencial solar y hora solar pico. Los digo así rápido, igual traemos algunas imágenes preparadas que ilustran este temario. En el bloque 2 está la generación de energía fotovoltaica, partiendo desde el concepto de lo que es la celda, funcionamiento, tensión, corriente y magnitudes de generación, el módulo fotovoltaico, tipos más comunes de módulos, monocristalino, policristalino, flexible, sus características físicas, eléctricas, algunas pruebas que se le realizan en laboratorio, el efecto de la temperatura y la radiación, la curva de generación eléctrica, las componentes que lo forman, marcas comunes en el mercado nacional, hablando de México, eficiencia de transformación de energía solar a energía eléctrica, conexión serie paralelo de los módulos o los arreglos, orientación e inclinación de las superficies receptoras, entre otros. Es como la síntesis de lo que vendría siendo el temario. ¿Para qué nos sirve o qué beneficios podríamos tener al conocer y estimar el recurso solar aplicado a sistemas fotovoltaicos? Los primordiales serían prevenir el sombreo indeseable sobre módulos, debido a que si una persona tiene una noción de la geometría solar y los movimientos Sol-Tierra, de alguna manera tiene ya registrado los ángulos de qué tan inclinado va a estar el Sol en qué época del año y qué sombra podría proyectar sobre las áreas posibles para la instalación. Pues la idea es prevenir sombreos indeseables sobre módulos, estimar la generación de energía eléctrica por medio solar fotovoltaico, es decir, que no toda la radiación, así como viene, pues es aprovechada, sino es variable, hay variaciones. Prevenir el buen desempeño de equipos y sistemas, debido a que en algunos casos nos ha tocado ver que cuando se hace el dimensionamiento y se pasa al diseño, no se consideran estos parámetros en cuanto a como una entrada, la radiación solar, sino toman un valor promedio y con ese estiman todo lo demás. Entonces sí es importante para prevenir el buen desempeño. Algunas variables a considerar al momento de elegir alguna marca de módulos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué uno me cuesta a X cantidad de dólar el watt peak y otro me cuesta el doble? A lo mejor puede ser por las variables y las calidades. Eso también para eso nos sirve el revisar todos estos datos. Buenas prácticas en el dimensionamiento, es decir, que se tenga contemplado como una entrada y poder validar de dónde se está obteniendo la información. Maximizar el rendimiento de los sistemas, es decir, sacarle el mayor provecho a esos kilowatts pico para convertirlo en la mayor cantidad de kilowatts hora, entre otros, son los beneficios que se tendrían.
Pasamos al bloque 1. Esto que vamos a mostrar es un extracto del curso. La parte que les mencionaba del temario del bloque 1. El Sol, al término de este bloque, los participantes serán capaces de estimar y o cuantificar el potencial del recurso solar en una zona o lugar de México. Lo había mencionado. Ese es el objetivo del primer bloque. Ok, pues el recurso solar, la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra por unidad de área, por unidad de tiempo, se denomina irradiancia. Si este valor se integra de una hora a otra hora, se le denomina irradiación. La irradiancia que llega a la atmósfera terrestre es aproximadamente 1.35 kilowatts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro cuadrado podríamos tener un potencial solar de 1.35 kilowatts. Estimaciones indican que la superficie de la Tierra recibe continuamente 1.7 por 10 a la 17 watts, nada más como dato interesante. Estoy viendo por ahí algunas preguntas. Bueno, ahorita que pase la voz a Roberto, voy a tratar de rescatarlas. Características de la radiación. Pues la radiación, finalmente, la radiación solar son ondas electromagnéticas que llegan a la atmósfera de la Tierra con una intensidad, como ya les habíamos mencionado, de 1350 watts por metro cuadrado. Hay alguna, depende de la fuente, puede ir de 1353 a 1367, depende del autor y de la fuente que se tome. La radiación solar se presenta realmente tres niveles de energía: el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. El rojo o cercano son longitudes de onda largas, y el ultravioleta son longitudes de onda pequeñas a mayor frecuencia, y las longitudes de onda de infrarrojos son frecuencias menores. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otra parte? Cuando sentimos el calorcito, cuando estamos exponiendo al sol, generalmente esa sensación térmica es cuando la componente infrarroja en la radiación solar es mayor, y cuando vemos la luz solar más blanca, se podría decir que es cuando la componente ultravioleta es mayor en el espectro solar. ¿Correcto? Ok, hay un dato dentro de la mayoría, si no es que todos los fabricantes de módulos que reportan, es la masa óptica de aire o air mass, que finalmente se refiere a la cantidad de aire que hay desde donde se considera que entra la radiación hasta donde toca la superficie. Y pues si hay una masa óptica de aire o una barrera, podría decir como una barrera o una atenuación de la radiación de cero, se tendrá una mayor cantidad de energía aprovechada, que si no se tuviera. La realidad es que la radiación solar, cuando entra en la atmósfera, sufre fenómenos diversos entre reflexión, esparciación y otros, ocasionados por las partículas que se encuentran atomizadas en el ambiente, como aerosoles, polvo y algunas otras sustancias. Los mismos gases que componen el aire
en algún momento hacen estos efectos, y por eso es que a condiciones estándar se reporta la masa óptica de aire. La masa óptica de aire, hay una forma de poder estimar la cantidad de energía que se podría tener utilizando el factor de turbidez de Link y un homograma que se presenta aquí, para tratar de estimar las atenuaciones de la radiación solar, es decir, de la cantidad que viene, qué tanto se queda en la atmósfera y qué tanto podría hacerlo aprovechable. El movimiento aparente así le denominamos, todos sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero para nosotros que estamos en la Tierra, parece ser que vemos que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra de este a oeste. Por eso es que le llamamos movimiento aparente del Sol. Y varía de estación en estación, y aún más cuando el lugar de observación se encuentra hacia una latitud más alta. También existe un ángulo importante en cuanto a este tema de lo solar, que es la declinación solar, el cual es una, digamos, de desviación sobre sobre el plano que gira la Tierra alrededor del Sol, y esa se debe de considerar porque tiene valores máximos en algunas épocas particulares del año. ¿Y esto qué implica? Pues que en algún momento del año las sombras son la proyección de un objeto que se encuentre frente a nuestra superficie de captación puede ser más larga o se puede proyectar mayor cantidad de sombra. La variación de la posición del Sol respecto al horizonte, esto para si nosotros nos posicionamos de este lado del hemisferio, aquí en México, esta imagen para francos de frente al sur, vamos a ver cómo va a ir, el Sol sale del este y se oculta en el oeste, pero va a ir subiendo dependiendo de las épocas del año su ángulo de proyección. Ahí, es decir, en este caso el ángulo azimutal y cenital. El cenital es el que recorre sobre el plano horizontal, y ese es el azimutal, y el cenit es el que da la elevación del ángulo de proyección solar. Depende de cada fuente que se revise, pero para la mayoría de los softwares, el azimut se dice que azimut 0 es hacia el norte y azimut sur es 180 grados. El este está azimut 90 grados y el oeste 270. Asimismo, la radiación se le puede denominar irradiancia solar global. Es la radiación solar recibida en un ángulo sólido de 2π estereoradianes sobre una superficie horizontal cuando ésta incide sobre una superficie arbitrariamente orientada. Un ángulo gamma e inclinado a un ángulo beta depende de tres contribuciones. La componente de vida de la radiación solar directa. La radiación solar directa es aquella que no sufre ningún tipo de desviación en su camino y llega directamente a la superficie de captación. La radiación solar difusa es cualquiera que sufre alguna desviación o algún fenómeno de desviación en su trayectoria y que de alguna manera llega a la superficie captadora. Y la originada normalmente difusa, reflejada por el suelo,
o las superficies circundantes a nuestra superficie de captación, que se denomina reflectividad o albedo. Se expresa en watts por metro cuadrado. Para nosotros, en este caso, es importante tener bien entendido el concepto de irradiancia solar global, porque la aprovechable es la suma de ambas, y dependiendo de la tecnología puede ser más eficiente con radiación solar directa o radiación solar difusa. A lo largo del día, la irradiancia, vamos a suponer que el histograma que estamos mostrando, la irradiancia empieza a subir, o la cantidad de energía que se puede aprovechar empieza cuando el sol empieza a proyectar sus primeros rayos. A eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, arranca la radiación solar y tiene un máximo en el mediodía solar, y a su vez tiene un mínimo cuando ya se termina el sol. En este caso es ya por las 6 o las 7 de la tarde. Es diferente entre épocas del año. Es máximo en verano, en este caso acá para nuestra latitud. Es máxima en verano y mínima en invierno. Si se dan cuenta, sería lo mismo en este caso. En lugar de poner las horas del día, podríamos poner los meses del año y se tendría la misma forma del gráfico. Otra parte que revisamos dentro del curso es algo sobre geometría solar, la altura solar, el ángulo horario y sus atenuaciones. También ya habíamos comentado que el recurso solar en la República Mexicana se había dicho que la irradiación es la integración de la irradiancia desde una hora hasta otra. ¿Recuerdan el histograma que vimos ahorita? Pues la irradiación sería el área bajo la curva. El área bajo la curva son la cantidad de energía que se podría tener en un día. Y también se puede representar en forma de mapa. ¿Qué quiere decir? Que en la República Mexicana la cantidad o el recurso solar promedio anual oscila entre 4 kilowatts hora hasta casi 6.5 kilowatts hora, dependiendo de la región y la zona climáticas que se encuentren. En casi todo el territorio nacional existen extensas regiones áridas con características muy adecuadas para la explotación de la energía solar, poca o nula nubosidad y una apropiada distribución de la radiación solar durante el año, con un valor promedio de 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. ¿Qué quiere decir? Que en un día se podrían tener 5 horas a 1000 watts por metro cuadrado. Dentro del curso también se revisa un apartado de los instrumentos más comunes para medir la radiación. O sea, una cambia, ¿verdad? Listo, ya cambió. Los instrumentos más comunes. Okay. ¿Para qué nos puede servir en el caso que quisiéramos nosotros hacer algún tema de investigación, o si nos interesaría en un momento dado saber si nuestro
instrumento que llevamos para las pruebas se le puede dar validez. Para eso nos sirven y revisamos algunos instrumentos, algunos ya viejitos, muy interesantes, otros pues, un poco más modernos, y lo llevamos hasta la aplicación. ¿Cuál podría ser, en cuanto a costo-beneficio, una aplicación adecuada para poder llevar a campo? Revisamos también la parte de análisis de soldamiento con diferentes tipos de representaciones, y en particular ponemos esta imagen porque muchas veces le preguntamos a los asistentes, oye, que han llegado de diferentes partes de la República, oye, en algún momento, según los conceptos que tú ya traes, ¿crees que un objeto que se encuentre en la cara norte de tu superficie te va a proyectar sombra? Y pues muchos dicen que no, jamás se va a proyectar sombra, y la realidad es que sí. En ubicaciones hacia el sur del país, sí existe soleamiento en la cara norte, y esto quiere decir que un objeto nos puede proyectar sombra. Esto ocurre en ubicaciones por debajo del trópico de Cáncer, y en fechas de alrededor del solsticio. Es algo así como 2 semanas, pero ¿qué ocurre si yo no llevo ningún instrumento y me toca ir a dar un mantenimiento, un servicio? En esas épocas del año, pues puede ser que yo diga, no, esto está al revés porque se está sombreando, y cometa el error de tratarlo de configurar bien cuando la realidad es que no considero esta parte. Dentro de las representaciones, diferentes representaciones que hay para el análisis de soleamiento, pueden ser estereográfico, ortográfico, esférico, y cada una de ellas tiene sus ventajas que también revisamos. Cada una de las curvas que parecen heces se les llaman alemas y representan una hora del día. Entonces, si pudiéramos dibujar una superficie dentro del mapa, podríamos estimar una superficie tridimensional, podríamos estimar, en el caso de la figura de al lado, podríamos estimar el sombreo que podría tener con algún objeto. En la parte de ortográfico, si nosotros a través de una metodología simple podríamos convertir a coordenadas polares las distancias que hay desde un objeto que se encuentre franco hacia el sur de nuestra superficie de captación, considerando la altura y la distancia desde la base de nuestra superficie a la base del objeto, y proyectarlo en este diagrama y saber de qué hora a qué hora se va a sombrear. Pues ahí revisamos algunos ejemplos para algunas localidades en particular, como Guadalajara, Puebla, Hermosillo, Cancún. Lo que es importante es que para algunas regiones el mediodía el sol está muy alto y en las tardes demasiado bajo, es decir, se agacha demasiado, por decirlo de alguna manera. También revisamos dentro del curso algunas opciones que hay de software para la evaluación del potencial solar, es decir, conocer qué cantidad de potencial solar hay en la región. Y entre otros está que es de la Universidad Veracruzana, que nos muestra en imágenes con diferentes colores la cantidad de energía o potencial solar que hay en cada región para una época del año. Si se fijan, dependiendo de la época del año, cada región varía en cuanto a su potencial solar.
Existe otro que es el RAD 2 del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de una empresa que se llama Solartron, que también es un, este, un software que nos ayuda a estimar pues el potencial solar en una región. Se alimenta con la latitud y la longitud, en este caso de este lado del hemisferio tenemos que poner negativa, y se nos puede arrojar global inclinada, global horizontal, y un par más de consideraciones. Existe también un atlas solar mensual del Instituto de Geofísica de la UNAM. Algunas de estas ligas puede que no estén ahorita disponibles, pero de que existe el estudio, hay hasta tesis de estos temas, para quien quiera dar un clavado más a fondo. También se revisan calculadoras de generación disponibles en la red, en las cuales se alimenta con igual latitud, longitud, la capacidad del sistema en watts peak, si es horizontal o inclinado. Se le puede poner, en este caso el PV watt, se le puede poner el porcentaje o la cantidad de rateo o de pérdida, se podría considerar, y incluso hasta se le puede poner el costo de la energía, y al final nos arroja un informe pues útil para dar una aproximación sobre la generación en un punto con una capacidad particular. Existe otro que es el Atlas Solar Mensual de SolarTIS, y lo que hace es darnos, podemos imprimir para diferentes épocas del año un mapa así tamaño grande, donde podemos estimar por color la irradiancia, y también existe otra presentación en la cual depende de donde nos posicionemos, nos va a dar esos datos, para no nada más para esta tecnología, sino tiene algunas otras tecnologías, no solo fotovoltaico, tiene algunas otras tecnologías ya recargadas con modelos de estimación. ¿Sí? Muy bien. Igual, un poquito dando un cierre al módulo 1 y un poquito englobando para qué sirve. Bueno, el software que nos menciona Benjamín, que hay disponible inclusive en línea gratuitamente, pues todas las bases de radiación difusa, radiación directa, radiación global, los ángulos, bueno, para cuando nosotros diseñamos un proyecto, comúnmente nos encontramos, pues, al final del día con la pregunta del cliente, ¿no? Oye, pues, algunos son más, le surge esa inquietud de cómo llegas a ese número, ¿no? Y son pocos, pero es bueno poderles dar una explicación acertada y pues al final del día que tengan una certeza de cuánto va a generar un sistema fotovoltaico. Y también ustedes tengan herramientas para un estimado rápido, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, si pongo los módulos 20 grados orientados hacia el este, bueno, sureste, partiendo de que el sur es el ángulo óptimo, ¿cuánto va a generar exactamente en comparación a un sur franco? O bien, nos ha tocado que llegamos a la cotización con un cliente, ¿no? Y le decimos, oye, pues yo te voy a instalar 10 kilowatts y te voy a generar 43 kilowatts hora al día en promedio, ¿no? Y me dice, oye, pues está padrísima tu cotización, pero ¿sabes qué? Tengo una propuesta que me está instalando 7 kilowatts y me está generando 60 kilowatts hora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como un poquito orientar al cliente, invitarlo a que te escuche. ¿Por qué? Porque pues no es posible generar tanta energía con una capacidad solar instalada
menor. Y esto pasa porque comúnmente no se toman en cuenta todas las características que estamos mencionando en este módulo. ¿A qué me refiero? La inclinación, algunos sombreos, o bien consideran que el 100% de lo que te muestra la radiación del software que estás probando, pues es aprovechable, ¿no? Y no están estimando pues las pérdidas que hay por módulo, por cableado, por inversor, que eso se ve en los siguientes módulos. Entonces, este módulo está enfocado para que tengas todos los conceptos básicos bien fundamentados y los puedas alimentar a cualquier software de simulación, porque estos softwares te preguntan ángulos, radiación, inclinación, capacidad instalada, entre otras cosas. Entonces, si tú tienes bien todos estos conceptos, cualquier software te puede servir y puedes estimar muy acertadamente cuánto puedes generar de energía. Bueno, es una razón por la cual este módulo es muy importante y les puede servir mucho ya en la práctica, ¿no? Al momento de cotizar o de estimar. Y bueno, vamos a ver unas slides del módulo 2, o el temario al menos, para que vean cómo nos vamos enfocando a la implementación. O sea, estos módulos, además de que te van a dar una base para tener un gran conocimiento, aquí también la idea es de que pues lo puedas implementar para tu negocio, o para cursos también, o pues ahora sí que para el día a día del área, ¿no?, en el que nos dedicamos. Y nada más complementando un poquito lo que menciona Roberto, de que nos ha tocado casos que cuando nos toca hacer una comparativa, digo, sin ningún compromiso, el cliente a lo mejor ya hasta firmó y depositó a quien le hizo esa propuesta, pero nos ha tocado ver el caso más grave es que pues tendrían que existir 2 soles para que le dieran esa generación. Entonces, pues por eso la importancia de la evaluación del recurso solar. Bueno, lamentablemente el cliente no tendría que saber todo esto, ¿no? Pero si se le da una buena fuente y una buena explicación, pues tiene una certeza. Sí, ¿se puede complementar? Adelante, Rodolfo. Buenas noches. También es importante lo que estaba mencionando desde el sentido de peritaje, ¿no? O sea, ya hablando en el término de perito, también el poder sustentar, ahora sí que la parte de energía de entrada y el uso de estos simuladores nos puede dar comparativa para hacer una referencia de energía producida y llegar a una determinación de rendimiento que ya en tema peritaje pues se está presentando para sacar controversias en terceros, ¿no? Nada más como complemento. Sí, digo, evidentemente la parte del perito involucra realizar los cálculos, pero precisamente para eso existe un módulo, me parece que es el módulo 7, que es pruebas, y en esa parte se ve particularizado ya en la realidad, ¿no? Digo, lo podemos revisar desde el diseño y ya eso nos tendría que cuadrar allá en campo. Pero sí, obviamente. Gracias, Rodolfo. Esto es lo del cierre del bloque 1 y se empieza con el bloque 2, en el cual el objetivo es que los participantes identifiquen las características de las celdas y los módulos, reconozcan los efectos de la temperatura y la radiación sobre la generación e integración, los conceptos serie paralelo para construir arreglos. Finalmente es lo que se tiene que lograr dentro del bloque que ya revisamos. El bloque 2 involucra la parte de generación de energía fotovoltaica, la celda fotovoltaica, funcionamiento, tensión y corriente, magnitudes de generación, módulo fotovoltaico, tipos de monocristalino, policristalino flexible, características físicas, eléctricas, pruebas de laboratorio, efecto de temperatura y radiación, curva de generación eléctrica, componentes que lo conforman, marcas en el mercado nacional, eficiencia de transformación de energía solar a energía eléctrica, conexión serie
paralelo de módulos, orientación e inclinación de las superficies receptores. Ahorita voy pasando y para que intervenga Roberto, voy a cerrar mi micro. Tú me dices sí. cuando otra y así. Gracias, Benjamín. Siguiente. Desde que hay un delay, ¿no? Bueno, en este módulo lo que queremos mostrarles es comparar las ventajas y desventajas de la selección de los módulos pues, disponibles en el mercado. Si bien los más comunes son pues los monocristalinos, los policristalinos y las de capa delgada, pues ustedes conocerán monocristalinos y policristalinos son los rígidos, ¿no? Los marcos que vemos de aluminio con un cristal templado y todas las celdas. Y los de capa delgada, pues son unos que luego se pueden amoldar a una superficie curva. Algunos no tienen cristal, sino tienen alguna resina especial. Y bueno, aquí depende de la integración de los proyectos cuando se puede seleccionar una u otra. Siguiente. La eficiencia que se muestra en los módulos, de hecho ahorita ya hay módulos de hasta 23-24% me parece, que son las de primera generación, son las que están más desarrolladas y son las que pues más se utilizan en el mercado. La otra es la de capa delgada, pues ahorita tiene una eficiencia del 6 al 12%, y pues las de tercera generación, que ya son las orgánicas, que pues siguen en desarrollo, pues la idea es que pues, reemplace a las que tenemos ahorita comúnmente comerciales en implementación. Con esto de la eficiencia, ¿a qué me refiero? Pues es una superficie que tú tienes disponible solar. ¿Qué tanto porcentaje de energía vas a convertir en energía aprovechable? Entonces, del 100% de radiación que te llegan a esa superficie, pues tú puedes convertir hasta un 24%, ¿no? en energía neta. Y bueno, vemos estas tecnologías y pues se hacen algunos ejercicios para que compares cuánta área necesitas instalar para cada tecnología y producir una misma cantidad de energía. Siguiente. Sí, nada más aquí que habíamos platicado, ¿no? Si tiene el potencial solar en genérico es de 1350 por el 25%, pues es la mayor cantidad que se podría tener si no hubiera ninguna atenuación de la radiación solar. O sea, así es, igual se retoma lo del módulo 1, como dice Benjamín, la masa óptica de aire, la radiación que está sobre la superficie, se vuelven a retomar todos los conceptos que vemos en el módulo 1 y bueno, se aplican en los siguientes módulos. También mencionamos algunas etiquetas de calidad. Si bien bueno, ustedes nos dirán, también hace 10 años, pues, eran, ¿qué les digo? Unas 10 marcas a las más que estábamos viendo en el mercado. Tenías algunas mexicanas que ahorita ya no están, y los módulos que se importaban, pero hoy en día fácilmente podemos tener 40, 50 marcas, 60 marcas que están en el mercado, y una forma de identificar la calidad de los módulos es, pues, viendo estas etiquetas de calidad y de manufactura. Pues la más clásica es la TÜV, pues la alemana, al final del día, porque también hay tubes, pues, patito, por así decirlo, que el triángulo se ve muy parecido y, bueno, muchas veces nos vamos con la finta. Mencionamos cómo saber si ese módulo en realidad está registrado en estas etiquetas de calidad. Y bueno, eso es parte importante por el cual mencionamos esto. Siguiente. También, pues nos acercamos ya también como lo dice nuestro buen Rodolfo, mencionamos equipos de medición para saber la afectación de sombras o a través del tiempo para los peritajes, pues si ya tenemos una instalación de 5, 7, 10, inclusive de 2 años, que nos pueda decir que, ¿sabes qué? Es que ya no me produce más que el
60% de lo que me producía al principio. Este trazador pues nos puede decir qué está pasando, si eso es por efecto de sombreo o si de plano pues ya se degradó la celda. Entonces se hacen todos estos estudios para poder dar una explicación técnica a lo que esté sucediendo en una instalación ya puesta en marcha y en funcionamiento. Siguiente. Sí, como menciona Roberto, es un caso de estudio con datos reales, en donde se usó un procesador y se revisó por el TRIC, por módulo, el rendimiento. Si es que había algún efecto, y lo que se obtiene de este trazador son las curvas IV y las de voltaje, digo, las de potencia eficiencia, es decir, corriente, voltaje y potencia eficiencia, y se comparan con las de fábrica. Algunas, hay toda una metodología para evaluar ese tipo de resultados, en los cuales, dependiendo de si la curva qué tan distorsionada o qué tan deforme está, podría deberse a un cortocircuito, a un punto caliente o algún otro pues función anormal que tenga, ya sea la rama, la cadena, el string o el módulo o alguna celda, o incluso problemas en un inversor. Estos son ejemplos de cámaras termográficas, en la cual es el mismo caso. Ahí les platicamos este caso de estudio, pero si bien esta fotografía es de una celda que está quebrada y pues puede ser porque es un punto caliente, como se ve en la imagen infrarroja, o porque pues la pisaron o siempre estuvo dañada y se generó ese punto caliente. Digo, además del trazador, con las cámaras termográficas podemos evaluar estas incidencias y saber pues la temperatura de estos puntos calientes que pueden quebrar estos módulos. Sí, también dentro del mismo caso de estudio se analizan los efectos de la sombra que hace una antena, un cable o incluso una excreta de pájaro en cuanto a la temperatura. ¿Qué es lo que pasa alrededor cuando se tiene ese tema sobre la superficie de captación? ¿Qué ocurre? Generalmente, pues un efecto de estos físicos se ve reflejado en el rendimiento. Entonces, se determina a través del tracer, el trazador, que hay un string o un inversor que tiene problemas y se va analizando elemento por elemento, y así es como se determina, bueno, es que tenía, ¿no? A lo mejor tenía suciedad o ya se introdujo humedad o algún tema y por eso es que bajó el rendimiento. Sí, siguiente para nos quedan unos minutitos, dos minutitos. ya le pasé. Ahí está. Está bien. El otro estudio que mencionamos es electroluminiscencia. Este escaneo, por así decirlo, de una celda se hace mediante inducirle un potencial al módulo. Si bien ustedes conocen los diodos emisores de luz, están hechos de silicio, entonces este estudio se hace pues inyectándole voltaje al módulo con un cierto sensor y con algunas condiciones de algunas cámaras que hacen este estudio, nosotros podemos ver cómo se prenden las celdas. Y bueno, esta es, por ejemplo, una celda que tiene microfracturas y bueno, estas microfracturas generan una disminución en la corriente
y bueno, obviamente la curva de voltaje y corriente pues baja la potencia. ¿Para qué nos sirve? Bueno, desde la fábrica hacen este tipo de estudios por estadística, o si bien estamos en un parque muy grande, se seleccionan módulos al azar y se hacen estos estudios para saber la calidad de los módulos en determinado tiempo. Siguiente. Igual ahorita lo vamos un poquito más rápido porque ya nos está acabando el tiempo. El otro término conocido en los sistemas fotovoltaicos instalados es la degradación por potencial inducido. Pues ahora sí que se va degradando la celda dependiendo la calidad que mencionamos en la fabricación. Si es una celda de mala calidad, pues probablemente la garantía que te prometen de 25 a los 25 años, un 80% de eficiencia, pues no se va a cumplir, ¿no? Entonces, todo esto se ve a fondo para que tengan herramientas de seleccionar un buen módulo y al día de mañana, pues no realicen un proyecto y pues a los 2-3 años ya estén una eficiencia del 70, 60, 50%. Vemos ahora sí que cómo se hacen estos estudios y cómo se puede inducir a mayor velocidad este efecto. Aquí se ve la degradación de pues, la curva de corriente y voltaje de una celda pues sana, por así decirlo, y cómo al degradarse pues baja su potencial. Siguiente. Bueno, mencionamos la metodología de cómo se hace este estudio y bueno, creo que en México hay pocas empresas que hacen estos análisis. Igual ahí mencionaremos y compartiremos algunos contactos para, de ser necesario, pues les llamen para algún caso de estudio. Siguiente, Benjamín. Bueno, como lo mencionamos, se introduce el panel en una cámara de ensayo con condiciones controladas y se le aplica el voltaje. Y bueno, como la celda es un diodo al final del día, emite esta luminiscencia y se capta con algunos sensores de cámaras que tenemos pues disponibles. Inclusive hay unas cámaras Canon que pueden detectar esto con estas condiciones controladas. Siguiente, Benjamín. Listo. Bueno, esto fue un repaso muy rápido del módulo 2. Digo, se ve muy a fondo las metodologías y pues la razón por la cual nos puede funcionar en el campo y en los peritajes, ¿no?